Esto pasa en Brasil, esto pasa en Río de Janeiro, donde desde esta noche comienza a regir un toque de queda. Será desde las 23 y hasta las 5 de la mañana por un plazo por lo menos de una semana, así lo dispuso el alcalde Eduardo Paez, que además ha decidido que los bares y restaurantes abran solamente hasta las 17 horas y que se cierre toda actividad comercial en las playas, no solamente de los distintos negocios, de vendedores ambulantes, sino también de los distintos viajes que se dan en lancha, esas bananas donde uno se sube y demás. ¿Para qué? Para tratar de frenar y evitar lo que fue la catástrofe del 2020. Sí, una medida realmente muy restrictiva, teniendo en cuenta que Brasil no fue de los países latinoamericanos que más medidas implementó en contra del COVID-19 para que la gente se termine resguardando. Recuerden que su presidente Bolsonaro en muchas oportunidades había manifestado diciendo que él no quería cerrar la economía, que quería que la gente salga y consuma, muy similar a lo que había pasado en México, y después el incremento de los casos de COVID-19 fue exponencial. El propio Bolsonaro ayer mismo había comentado que le parecía de una persona que no tenía las agallas suficientes cumplir con este tipo de restricciones. Estamos hablando de una ocupación de camas que en algunos casos, por ejemplo, en Río Grande do Sul, estamos hablando también de otros sectores lindantes con la Argentina, la ocupación es del 106%, es decir, hay fila, ¿no? Realmente para poder atenderse, para tener una cama en terapia intensiva, porque estamos hablando, recuerden que ellos están transitando esta nueva cepa de coronavirus, la P1, como le dicen, que es bastante más contagiosa, no necesariamente más letal, pero lo que termina haciendo es esto, colapsar el sistema de salud. Pensemos también que Río de Janeiro ha sufrido 210.000 casos desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad. 19.000 vidas se han ido justamente desde allí, desde este estado, uno de los estados más importantes que tiene indudablemente el vecino país. Sí, y esta es la decisión que ha tomado entonces el alcalde de la región. Toque de queda a partir del día de hoy será por lo menos hasta el próximo viernes 11, desde las 23 hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Te recordamos, restaurantes y bares solamente abiertos hasta las 17 horas. ¿Qué fue lo que dijo? Ahí lo tenés, al alcalde Eduardo Paez: queremos evitar el genocidio del 2020. Y también te estábamos comentando la situación que está viviendo Río Grande do Sul, que es realmente tremenda, 106% de ocupación en camas de terapia intensiva, y ya los médicos están eligiendo a quién atender y a quién no, ¿no? Ese gran temor de todas las naciones, pasar por esta situación, y para también la situación que están pasando los médicos, ¿no? Que están sometidos a decisiones como esta, ¿no? Están hablando de un sistema sanitario totalmente colapsado. Lo que pedían era mayor restricción, pero más bien más cuidado. Hay algunos enfermos que están siendo derivados a otros hospitales de la zona, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo, y además estamos hablando de lugares lindantes con la República Argentina, ¿no? Y el peligro que esto conlleva por el cruce que hay de fronteras, más allá de que no se debería producir. Tenemos que pensar que Brasil ya ha sufrido más de 200.000 muertes, en realidad 160.000 muertes exactamente es lo que ha sufrido hasta el momento, y en el día de ayer se contabilizaron 1.910, un número realmente alarmante. Y ya están llegando casi a los 2.000 casos de muertes por día. También tenemos que hablar de una situación preocupante en la región de Paraná y de Santa Catarina, y hay mucha preocupación por qué va a pasar con el resto del país, ¿no? Porque es una cepa que se termina diseminando, en un comienzo fue en toda la zona amazónica y después se terminó desplegando por todo el país, justamente a partir de la falta de prohibiciones que había, ¿no? Para que la gente se termine trasladando y diseminando esta nueva cepa de COVID-19, que también hay mucha preocupación por la campaña de vacunación, ¿no? ¿Qué tan efectiva es la Coronavac, la que están inoculando a todos los brasileños para esta nueva cepa, que se sabe que es mucho más fuerte, más resistente, y que hay un gran grado de reincidencia en aquellas personas que ya tuvieron COVID-19 y al poco tiempo vuelven a tenerlo, y la segunda vez parece ser mucho más fuerte que la primera? Hay también un fracaso de la política sanitaria de Brasil desde hace tiempo. O sea, también esto sucede, no es casualidad, digamos. El propio presidente Bolsonaro, que va a estar dentro de pocos días en la Argentina, la verdad que siempre ha soslayado, digamos, cualquier tipo de medida de contención, ¿no? Para que no se difundiera tan rápidamente y a una velocidad tan grande los contagios. O sea, nunca
digamos, incentivó el uso del barbijo, lo mismo que Trump en los Estados Una Unidos. gripeciña, se reía de la situación. Se reía de la situación, él mismo se contagió, o sea, realmente el gobierno y de hecho su ministro de Salud había renunciado por eso, ¿no? Para mí no hay que dejar de tener en cuenta igualmente la cantidad de población que tiene Brasil. Sí. Estamos hablando de 210 millones de habitantes. Y mucha pobreza también. 5 veces más que la Argentina. Cuando uno divide, si vos querés compararlo con la Argentina, dividí la cantidad de casos por 5, por ejemplo, y de esa forma vas a poder ver cuál es más o menos el estimativo que tendría la Argentina en una condición similar, ¿no? Sigue siendo alto igualmente, solamente el 3,5 de la población ha recibido la vacuna. Sí, el COVID-19 hoy en día está repartido en todo el mundo, pero la velocidad con que se terminó instalando en algunos países con gran circulación, es decir, con gran cantidad de aeropuertos dentro del país, porque la Argentina tiene el epicentro en Ezeiza, hay por supuesto otros aeropuertos dentro de la Argentina, pero en Brasil hay grandes aeropuertos en muchas zonas que terminan conectando y esto hizo que se termine desparramando mucho más rápido esta nueva cepa P1.